bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Hoy aquí en presencia somos pocas resistentes, pero muy buenas. O sea que muchísimas gracias a todas las que habéis conseguido llegar esta mañana. Espero que también y doy muchos saludos también a las personas que nos están siguiendo en virtual. Como decía antes, esta es la última mesa colectiva que tenemos, pero no la última mesa en la jornada, ya que tendremos a Sabrina Marchetti como ponente de clausura después. Hemos decidido organizar esta mesa que tiene por título un título un poco altisonante ahí, que es Violencias de género en los espacios de producción de conocimiento como obstáculo para la igualdad en la investigación, ¿vale? Hemos decidido organizar esta mesa alrededor un poco de unos primeros resultados preliminares de lo que son nuestro proyecto Segrebuni, que es Sexual and Gender Violence Within the University, que es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio. Y que no es el primer proyecto que tenemos sobre esta temática y que aquí solo estamos unas pocas de las que estamos en el proyecto, porque es un proyecto muy amplio. No os voy a decir los nombres de todas porque si no nos vamos a morir, pero sí que os invito a entrar en la página web del proyecto, que están todos los nombres de las personas. Muchas de ellas se han presentado en estos días o han estado dando talleres o dinámicas, etcétera, pero quería remarcarlo. Y entonces las reflexiones que proponemos hoy en esta mesa han de entenderse también como una producción de conocimiento colectivo. Cada una habla desde su punto de vista y los errores son suyos, esto por supuesto, pero sin el aprendizaje mutuo no hubiésemos podido llegar aquí, ¿no? Entonces queremos remarcarlo. Y por otra parte, queremos remarcar que en esta mesa tenía que estar también Pilar Parra, nuestra compañera de la Complutense de Madrid, que desafortunadamente no ha podido estar aquí. Esperemos que pueda estarnos siguiendo desde lo virtual. No lo sabemos exactamente porque, bueno, por problemas personales no sabemos si lo conseguirá. Si estás, Pilar, un beso muy grande de todas nosotras, te echamos de menos y esperamos tu voz, aunque sea por escrito, y que luego te vamos leyendo. Ay, disculpar. En lugar de presentar a todas las ponentes, lo que hemos decidido es hacer un poco una presentación en cadena. Yo presentaré la primera ponente y le haré una pregunta y así seguiremos una detrás de la otra. Nos hemos dado unos 14 minutos cada una para dejar tiempo para el debate, pero también nos hemos puesto como tarea tener como mínimo una pregunta para una de las otras en el caso que el debate vaya a ser un poco lento y que la gente no tenga muchas cosas que preguntar. Pero si os, ya que es casi la última opción. Luego con Sabrina tendremos más de comentar y de preguntar. Esperemos que mucha gente se anime a decir cosas, a hacer preguntas, comentarios, críticas, a hablar de su experiencia, todos estos elementos. Entonces, sin dilungarme más, presento a Sala Callero, que tengo aquí a mi derecha. Para mí es un gran placer presentar a Sara porque digamos que la he visto crecer académicamente y como frecuentemente ocurre, pues luego te sientes muy orgullosa, ¿no? de ver hasta dónde las personas van creando sus propias formas de expresar ideas y conocimientos que ya tenían en muchos casos, pero que han ido como sistematizando en lo académico. Ella trabaja en la URV como postdoctoral en este momento y está muy activa en este proyecto y también estuvo trabajando en el USV Act, que es un proyecto europeo que tuvimos anteriormente siempre sobre violencias sexuales y de género en la universidad. Y entonces la pregunta que yo le hago, por cierto, es también madre de un niño muy guapo que se llama Aleix, ¿vale? Eh, y la pregunta que yo te hago, perdona, es si a partir un poco de tu tesis, luego del trabajazo que te has pegado en el Segrebuni, si puedes hablar un poco de qué manera crees que la cultura
entre muchas comillas, institucional, influye en cómo se producen y abordan las violencias sexuales desde la universidad. Muchas gracias, Sara. Vale, hola, buenos días, feliz sábado, ¿vale? Y gracias por estar aquí, porque el sábado por la mañana siempre es un momento, ¿no? Como decir, normalmente de relax, así que vamos a hacer que este espacio, ¿no? De producimiento colectivo del conocimiento sea el más, como decir, informal, rompiendo también un poco las dinámicas académicas, si puede ser, y el más ameno posible. Entonces, antes de todo, bueno, dar las gracias, ¿no? a todas mis compañeras que nos han soportado y ayudado en estos días, ¿vale? En este trabajazo de organizar las jornadas, que no parece, pero ha sido un currazo que, bueno, y después nos daremos, creo, un aplauso recíproco, porque la verdad es que ha sido muy guay, ¿no? Pero muy intenso en este caso. Y bueno, comenzar con decir que todo lo que os voy a contar, ¿vale? No, que sale de, bueno, del proyecto anterior al cual yo y Bárbara hemos trabajado también con Marta, Joaquín y etcétera, que ha sido el USB React, no habría sido posible, y mi tesis en particular, no habría sido posible con una red académica de cuidado que rompe justamente con las lógicas heteropatriarcales de la institución universitaria, ¿vale? Y así empiezo, ¿vale? Desde lo personal, desde lo situado, a contaros un poco cuál es mi opinión al respecto. ¿Por qué? Porque no habría sido posible. Porque, uno, el conocimiento, ¿no? Que era un poco lo que decía también. Sí. Ah, lo que decía Caterina ayer, ¿no? Del hecho de la individualización de los conocimientos, etcétera, etcétera. Aquí no ha habido conocimiento que haya sido individual, sino que ha sido una construcción colectiva, tanto del análisis de las políticas universitarias que, por ejemplo, hemos hecho, cuanto de la puesta en discusión de los resultados. Y yo sigo presentando cosas, ¿no? Que hemos creado conjuntamente, y entonces esto me parece que sea muy importante en una óptica de producción científica, que lo que quiere al revés, ¿no? Es individualizar, es decir, bravo, tú has hecho esto, ¿no? Bravo, tú has discutido tu tesis doctoral, pero nunca he tenido la sensación como mi tesis doctoral fuera solamente mía, ¿no? Y creo que aún no había tenido como un espacio colectivo para decirlo, y creo que esto es importante, y que también sea importante decir que no hubiera sido posible justamente por toda esta red de personas, ¿vale? Desde el CIMREF a mis directoras de tesis, etcétera, etcétera, que me han acompañado en el proceso. Y esto es importante porque justamente es una puesta en discusión de lo que es, ¿vale? La estructura universitaria de por sí. Creo que en los últimos años lo que sí que hemos conseguido es poner en discusión aquella imagen de Torre de Marfil que teníamos en el espacio universitario como un espacio en el cual no se podían dar violencias porque todas teníamos, por ejemplo, educación superior, y entonces esto entre personas con niveles de educación elevada son cosas que no se pueden dar, ¿vale? Eso sí que lo hemos conseguido entre todas en muchos puntos del planeta, ¿vale? Y poniendo en evidencia como sí que la universidad es un espacio donde se producen violencias. Y si producen violencias porque ha sido construida, ¿vale? También en una determinada forma. Estamos hablando de una institución en la cual, fundada por señoros, ¿vale? Podríamos decir, basada ante la oposición, y ahora podríamos decir la tolerancia, ¿vale? De aceptar en alguna forma la presencia de todo lo que era disidente. Y cuando hablamos de disidencia, estamos hablando de disidencia tanto a nivel de cuando entraron las mujeres en la universidad, aunque eran mujeres de clase alta, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un problema de toleramos también las personas de clases populares, estamos hablando de tolerancia en términos de personas racializadas, estamos hablando de tolerancia en términos de personas, ¿no? Con otros tipos de capacidades, y etcétera, etcétera. En este momento la institución universitaria tolera la diferencia. Y uso la palabra diferencia porque en plan es discriminante de por sí, entonces yo creo que tolera en este caso, ¿vale? En alguna forma, con algunas formas de política, la presencia de todo lo que ponía en discusión lo que era lo
los ejes fundantes, ¿no? Estamos hablando de hombres blancos, posiblemente heterosexuales, de clase medio alta. ¿Ok? Cuando digamos, la diversidad o la diferencia, como le gustan llamarla, entra en el espacio universitario, pone en discusión este sodalicio. Y pone en discusión este sodalicio, pero no pone en discusión el tipo de relaciones de poder que están dentro de la universidad, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con algo que decía Victoria, ¿no? De una preocupación de cooptación, por ejemplo, de toda una parte del feminismo dentro a las instituciones académicas y las dinámicas de poder académicas, porque lo que hace en realidad es, en alguna forma, insertarnos en mecanismos que no serían propios del feminismo, ¿no? Es decir, hasta qué punto estamos hablando de dinamitar no, como decía ayer Eleonora, intentamos a desmontar la universidad heteropatriarcal pieza por pieza, desde dentro, hasta qué punto al revés es una cooptación. Es decir, vamos a entrar en dinámicas que no nos representan, que no son las nuestras, ¿no? Y esto es una preocupación que yo tengo pero bueno, vamos a analizar, ¿no? Y creo que hay algunas compañeras sí que lo están haciendo muy bien y que están consiguiendo, ¿no? Muchas cosas y que tiene también que ver con aquellas que lo hacen, como decir, con pasión, sin poner en discusión su visión política y toda la frustración y todo el malestar que esto en realidad nos genera también, ¿no? De estar en espacios que no son los nuestros, pero vamos a estar porque sabemos que es importante, ¿no? Por otro punto de vista. Entonces creo que en toda esta cultura institucional lo que pasa es que como la universidad nos tolera, también la universidad tolera, ¿vale? Y en este momento reconoce que sí que hay determinados tipos de violencia, pero determinados. En plan, lo que sí no evidencia es todos los tipos de violencias que podrían haber y lo que reconoce es lo que más o menos se reconoce a nivel legal, ¿no? Entonces, lo que la legislación ha obligado a la universidad a reconocer, en algunos casos, algo más por las compañeras que sí que han luchado por el reconocimiento, ¿no? De ampliar un poco el abanico de lo que podrían ser las violencias que se dan, pero, por ejemplo, en este momento, en la mayoría de políticas que tenemos, por lo menos en el caso de catalán, la interseccionalidad es totalmente inexistente, ¿no? Entonces, también ahí, como esto se inserta en un discurso de, vale, defendemos, pero victimizando y infantilizando, porque en el momento en el cual tú accedes a decidir de presentar una denuncia a nivel universitario, lo que le estás diciendo es le estás cediendo todo tu poder de agencia, ¿vale? A la institución para que decida, ¿no? qué hacer con el mismo proceso que tú has querido tirar adelante. Y presentando además la denuncia, y esto lo digo porque yo estoy formalmente convencida que no sea así, como que la denuncia es la única vía posible, ¿no? Que es una cosa que pasa a nivel social en general, ¿no? Que presentamos como la denuncia delante de la fuerza policial es como la única vía posible para salir de la violencia, y aquí tendo a evadir que la denuncia es importante, pero no es la única vía, y que cada una tiene el derecho a decidir con su vida y su cuerpo lo que quiera. Cuidado. En caso universitario no es así. Es decir, una vez que una persona presenta una denuncia, ¿no? Entonces viene totalmente victimizada e infantilizada en la mayoría de los casos, ¿vale? Diciendo, vale, yo te voy a decir cuál es el recorrido y tú ya no tienes determinado tipo de poder decisional. Y esto también es una frustración por todas las unidades de igualdad que en este momento están haciendo un trabajo muy importante. Yo creo que sí que se tiene que reconocer en particular a todo el personal técnico, ¿vale? Que a lo mejor no tenía formación y que se ha formado y que está luchando a pie de cañón cada día, cuando al final intentan llevar el procedimiento más rápidamente posible y dar respuesta con todos los servicios y los escasos recursos que tienen, porque esta es otra cosa que la infrafinanciación, ¿no? Que no es decir un error, ¿no? Sino que es políticamente, está políticamente decidido que sea así, cuando
finalmente se encuentran con la institución, ¿no? Es con los poderes de lo que estábamos hablando antes, que deciden gobernar el procedimiento. Y entonces, si quieren, ralentizan el tiempo. Si quieren, lo que hacen es decir, este caso es demasiado grave o demasiado importante, la universidad no se quiere hacer cargo, y entonces llevarlo al sistema judicial que, pequeño particular, por la ley de violencia que tenemos al momento a nivel estatal, no reconoce la mayoría de violencias que se dan en el ámbito universitario como casos de violencias de género, ¿vale? Entonces, dividiendo es lo que son las violencias de serie A respecto a las violencias de serie B, y que pueden tardar 10 años, ¿vale? Como y eso lo puedo decir porque es público, el renomado caso de la Universidad de Sevilla, que para llegar a una conclusión se han llevado 10 años, en la cual personas que en aquel momento eran precarias en la universidad, y creo que también eso es importante porque tiene que ver con el entramado de relaciones de poder, ¿no? Han tenido que cogerse bajas laborales, han tenido que dejar la carrera académica por las violencias sistémicas que habían vivido en la universidad y que la universidad había querido ocultar. Y esto pasa en los casos que conocemos, como pasa en todos los casos que en este momento están invisibilizados porque no tenemos... aún no tenemos un instrumento, ¿vale?, que nos permita visibilizar todo lo que está, y que tiene que ver con todas las personas precarias que viven y trabajan en la universidad, todas las personas subcontratadas, todas las personas que pisan la universidad a lo mejor como usuarias, personas que vienen en Erasmus, y etcétera, etcétera, ¿no? Con toda esta idea también de la internalización, ¿no?, que tenemos, de lo importante que es movernos y mover nuestro conocimiento y darnos a conocer para todo el mundo. Bueno, eso en los casos de violencias, ¿no?, hace que el poder denunciarla o poderla llevar a la luz lo haga aún más difícil, porque las universidades no tienen convenios entre sí, ¿no? Y entonces es como si en alguna forma pactaran, ¿no?, como un silencio, ¿no? Esta teoría de bueno, llevamos a la luz lo que estamos obligados a llevar a la luz, pero todo lo demás, si lo podemos resolver cada uno dentro de su casita, que no se sepa, y siguiendo con nuestra vida, mejor, ¿no? Entonces, para concluir, voy a dar una pincelada de lo que yo creo que sí, que podría ser una salida, ¿vale?, de este gato que se morda la cola, entonces que parece, ¿no?, que no va a cambiar. Y creo que sí, aquí la propuesta es cambiar el foco. Es decir, las actuales políticas lo que han hecho es llegar hasta un determinado punto, son mejorables y mucho, pero tenemos que cambiar el foco respecto a cómo estamos analizando las cosas. Es decir, aquí hay un problema que lo que se pone en evidencia, bueno, la respuesta que se está dando es, delante de casos de violencias interpersonales, sí analizar la violencia sistémica que hay en la universidad de por sí, y lo que nos está haciendo acaso es que estamos hablando de personas. Es decir, que estamos hablando de personas que comienzan un procedimiento y no estamos cuidando de su bienestar. No tenemos servicios a la cual acudir a pasar, ¿no?, de haber puesto una queja o una denuncia a la universidad, sí o no. Entonces, el cuidado en esto, ¿dónde está? El cariño, el afecto, el hecho del acompañamiento, ¿no? No tanto de la prevención, que podríamos hablar también de la política de prevención, no me da tiempo, pero del acompañamiento. ¿Cómo acompañamos a las personas? ¿Qué tipo de institución queremos en este caso? ¿Cómo queremos transformar, ¿no?, de acuerdo con lo que decían también Eleonora y Catarina ayer? ¿No? ¿Cómo queremos nuestra universidad? ¿Cómo nos la imaginamos? Bueno, yo vivo y trabajo en la universidad, estoy de acuerdo con lo que decía Marta, que también nos gusta y también nos los pasamos bien, y yo me siento una privilegiada de poder estar aquí esta mañana a hablar de cosas que me apasionan, ¿vale? Y reconozco mi privilegio, y creo que también es una cosa importante que desde el punto de vista académico se haga, y de tener el derecho de palabra, ¿vale?, sin que me pase nada grave. Pero por el otro caso sí que yo quiero una universidad distinta, y sí que creo que en términos de violencias tenemos que cambiar el foco, porque es fundamental para tener una universidad distinta. Y aquí me callo. A ver, entonces, a mí ahora, para luego, ¿vale?, me toca presentar a Adriana, ¿vale? Adriana Gil Juárez es licenciada en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es doctora en Psicología y máster en Psicología Social, es COIP de la Segre Uni. En este momento es profesora agregada a la Universidad Autónoma
de Barcelona y bueno, trabajamos juntas en el Segrebuni, compartimos espacio en el GREDI, que es nuestro grupo de investigación, y es decir, llevamos ya bastantes años juntas, así que es un placer en realidad presentarte y hacerte la pregunta, ¿vale? Que tengo apuntada aquí, que sería la siguiente. A partir del análisis de los grupos de discusión, ¿vale?, del proyecto Segrebuni, ¿de qué manera crees que las redes sociales y las plataformas tecnológicas que se usan en espacios académicos pueden configurarse con un espacio discriminatorio y excluyente, pero también como lugares que favorecen el apoyo mutuo entre investigadoras? Gracias. Pues muchas gracias. Me alegra que me hagas esta pregunta. Yo, como soy la chica digital junto con la Nuria Berries, que trabajamos, que está aquí, pues tengo las notas en mi móvil, así que estoy aquí yo con mi móvil. Y claro, también soy una de las principales afectadas cuando mi universidad recibe un ataque cibernético, pues entonces me quedo bailando en la loma porque, claro, toda la memoria, ¿no?, todo el trabajo, todas las cosas, pues están en digital. Bueno, nosotros en estos primeros grupos de discusión estamos entendiendo las violencias digitales como las violencias machistas que pasan, que se instigan o que se agravan, ¿no?, a través de las TIC, pues las plataformas y redes sociales, el correo electrónico, el móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este marco de relaciones pues histeropatriarcales y en el contexto de lo que es la universidad, ¿no?, como una institución patriarcal. Entonces nosotros les preguntamos cómo entendían las violencias sexuales y de género en la universidad y dónde se manifestaban, ¿no? Y aquí pues salía o no el tema de las violencias digitales. Pero es curioso que cuando salía el tema de las violencias digitales, cuando se identificaba, salía junto con la cosa de, pero es que la universidad no está haciendo nada, ¿no?, por arreglar este problema, ¿no?, por prevenirla, por erradicarla, o por al menos hablar de que existe, ¿no?, de que está sucediendo ahí, de que hay muchos casos y que en muchas ocasiones no está incluida en los protocolos, ¿no?, que eso lo sabe bien Sara, que está ahí, que no está. Entonces, de las 4 cosas así súper importantes que salieron, una es cómo respecto a estas en general, pero especialmente respecto a las violencias digitales, cómo es necesario ir más allá de una lógica punitiva en la universidad, ¿no?, ya que la universidad no es nada más las paredes, sino que también es justamente pues, el campus virtual, el WhatsApp de clase, ¿no?, que se usa cada día para todas las comunicaciones, las videoconferencias que hacemos en directo, que grabamos para colgar en el Moodle, y sobre todo pues, todo este periodo que hemos pasado de pandemia, donde todo fue a virtual de una manera vertiginosa y sin pensar en cómo se hacía, para quién se hacía, quiénes lo hacían y qué efectos podían tener, pues aquí se señalaba bastante el tema de la responsabilidad, ¿no?, universitaria, en señalar que cómo estas violencias son un problema estructural y cómo es una cuestión de cambio cultural lo que se necesita y que no vamos a ir a ningún lado si la lógica es castigar al individuo que hizo un día tal cosa, porque pues ahí vamos al infinito y la cuestión se repite, ¿no? Con respecto a la otra cuestión que sale, que es crear un clima adverso a estas violencias digitales, aquí la cuestión es que dicen, bueno, sí, pues podemos prevenir o podemos castigar, pero aquí la cuestión está en que hay que crear un clima virtual y presencial en el que justamente sea cada vez más difícil hacer estas prácticas, o sea, que no haya apoyo, que no se mire para otro lado, que no se calle, ¿no? Y la universidad tiene responsabilidad aquí pues, de implementar acciones para esto, ¿no? Como mínimo de cuestionar qué está pasando, ¿no? Que no decir, pues mira, este ya no es mi espacio son las aulas, pero lo demás ya no es. Y que hay una responsabilidad en desactivarlo justamente, ¿no?, en inventar formas de responder. Después, con el tema de cómo se produce y transmite el conocimiento, que es otra de las grandes cosas que sale, pues aquí lo de las digitales dice, también está atravesado por cómo se produce y se transmite el conocimiento.
con las formas de transmitir, dice, bueno, es que la universidad no está mirando cómo está transmitiendo este conocimiento, y menos ahora en tiempos de pandemia. Decían, no, de repente pues pon todo tu conocimiento en lo virtual, o todo lo que hagas, exponte directamente o de manera grabada y cuélgalo, y eso que tú hacías en un ambiente pues íntimo, aunque tuvieras 70, ¿no?, alumnos o alumnas, ese clima que creas en clase, esa discusión, esa intimidad, pues de repente está puesta fuera de contexto, pues en la calle, ¿no?, a disposición de todo el mundo, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de normas, ¿no? Sale de este espacio y pues tu imagen, tus palabras, ¿no?, que se pueden recortar, que se pueden sacar fuera de contexto, no tiene ninguna recomendación, especialmente en temas de género, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que salía es ¿qué pasa con aquellas que hacemos clases justamente sobre género o sobre violencias, ¿no? O que tratamos cosas pues, delicadas o vulnerables, ¿no? O de colectivos justamente pues, racializados, minorizados en cualquier sentido, ¿no? Pues ahí no está cuidándose nada de esto, de todo lo que se puede hacer, ¿no? Y de repente decían, pues me encuentro con memes de mi clase o de lo que dije o tal, que cualquiera puede hacer o que cualquiera puede tener, ¿no? Y cómo estamos cuidando este tipo de cuestiones. Después, con las formas de producir, otra de las cosas que salía es, bueno, las decisiones sobre qué investigar, quién publica, quién es la primera autoría, qué línea de investigación se apoya, qué proyecto se va a apostar. No se decide en espacios oficiales, se decide en espacios extraoficiales, extracurriculares, ¿no? Decían, me llamó la atención, el bar después del trabajo, el pádel, el golf, el surf, se ve que tenemos un cierto standing, pero no haciendo calceta o cuidando a los críos en el parque, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos es como la obligación de indagar cuáles son estos espacios virtuales, digitales, informales, donde está sucediendo. A lo mejor no está pasando en el Trello o en el Slack o en cualquier plataforma oficial que se use, sino que a lo mejor está pasando mientras juegan en línea Call of Duty o en su mensajería privada, ¿no? Y es una cosa que no podemos dejar otra vez que pase inadvertida y que no investiguemos, ¿no? Otra cuestión importante es, decían, bueno, mientras es joven o algunas jóvenes, podemos sortear de alguna manera la brecha digital de género, que ya podríamos discutir luego, que también es una forma de violencia de género, ¿no? Y bueno, mientras decían, somos jóvenes, la sorteamos, pero podemos producir más o menos como los colegas varones, pero a la hora que vengan las brechas por cuidados de menores o mayores, pues ya no vamos a poder, ¿no? Y entonces aquí la cuestión es, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Que teletrabajen ellos, ¿no? Como un libro que sale ahora. Es porque, claro, ellos se blindan en su espacio de teletrabajo y producen. Si nosotras teletrabajamos, estamos encerradas y entonces nos come la casa y nos come la cotidianidad y nos come todo lo demás, ¿no? Entonces ya no trabajamos. Entonces, sobre el último eje que salía sobre la necesidad de incluir este tipo de violencias digitales en las universidades, pues en algún caso nos decían que sí que lo habían incluido y cómo era importante incluir este elemento subjetivo, ¿no? Del que Sara también ha hablado bastante, en otros espacios donde la cuestión sea, por ejemplo, el mero hecho de que ocurran estas violencias entre dos personas cuyo vínculo es a través de la universidad debería ser suficiente, ¿no? No que si, ay, pasó en mi espacio, pero este no era mi espacio, pero es mi medio espacio, o cómo es, ¿no? Y ¿por qué se daban las manos? O sea, si no es un caso que en algún momento algunos de ellos fueron mediáticos, pues que en la clase de una profesora le dijeron tal cosa, luego resultó que era el amigo de un amigo de uno de la clase, ahí sí hicieron algo como una reprimenda. Pues no, dicen, no es nada más este espacio, ¿no? Es todo lo que está pasando alrededor. Y bueno, como creo que ya me estoy pasando, luego podemos seguir hablando de los espacios de resistencia. ¿Sí? Me estaba pasando, ¿no?
Ah, vale. Bueno, pues sobre si estos espacios son como espacios de resistencia, que evidentemente a todo poder resistencia, justamente aprendemos de los colectivos feministas aquí, ¿no? Que pues Donna Aztec lo dice muy clarito, pues aquí lo que hay que hacer son estrategias de cuidado y de autocuidado, ¿no? El análisis de riesgos digitales, la creación de espacios seguros, ¿no? También apropiarse, resignificar los discursos, ¿no? Llevar la batuta del discurso, incluso la parodia, el humor, etcétera. Pero ¿qué quiere decir esto? Que los espacios de resistencia no se van a hacer solos, ¿no? Es decir, pueden ser estos entornos digitales un espacio de contacto, lo han sido para muchos grupos feministas, para muchos grupos activistas, para gente que de repente se dio cuenta que no estaba sola y ahora sí ya me estoy pasando, pero digamos que aquí lo que se requiere es una acción propositiva, ¿no? En la que sí te tienes que poner a hacer estos espacios, ¿no? Porque justamente nos decían en los grupos de discusión, bueno, te ponen a que tú tengas que ser de manager de tu currículum y ahora no nada más en aplicativos y 20.000 plataformas oficiales, sino que ahora también te tienes que ser el Twitter, el Insta, la Academia Edu, el ResearchGate, y si te pasas haciendo todo eso, pues cuando investigas, pero no solo eso, ¿qué tal que tampoco quieres que te encuentren, ¿no? Según lo que investigas, según a qué te enfrentas, ¿no? Según con quiénes trabajas, con qué colectivos, pues tampoco quieres tú allá ese tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, como ya me estoy pasando, ahora sí ya, lo dejamos para después. Y entonces, bueno, yo les presento a Apen, con mucho cariño y con mucho respeto, porque hace más que ya 28 años por ahí, ¿no?, que nos conocemos. Bueno, ya mejor no digo porque se empieza a calcular la edad. Apenas es investigadora en antropología y género, es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña y da clases de metodologías cualitativas y género en la maestría de cooperación internacional en arquitectura de emergencia sostenible en la Universidad Internacional de Cataluña. Es miembro del CINREF, miembro fundadora del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio de la Universidad de Barcelona y, por supuesto, investigadora de Segrebuni. Y entonces, yo quería preguntarte, Apen, teniendo en cuenta tu perspectiva como antropóloga y tu trabajo en el proyecto, ¿puedes profundizar un poco en este tema de la dimensión espacial que ha empezado con lo virtual? ¿Qué más hay, no? Con respecto a las violencias en contextos universitarios, ¿y cuáles son las especificidades disciplinarias que tenemos que tener en cuenta? Vale, muchas gracias, Adriana, por la presentación, y también decir que yo, algo que ha salido estos días por aquí también es el tema de estar situada dentro o fuera de la institución, porque yo no, o sea, tengo la suerte de estar trabajando para una fundación americana que, o sea, doy clases a estudiantes norteamericanos, me pagan súper bien, pero no está considerada una institución de investigación. Por lo tanto, yo soy un poco outsider, estoy colaborando en muchos lugares y por lo tanto yo creo que eso me ha permitido también tener una mirada un poco marciana a todo, ¿no? Porque no estoy como metida en ninguna institución. Y bueno, entonces también yo empecé a trabajar en el Segrebuni invitada por las que organizaron el proyecto y bueno, me interesó en particular participar porque justamente cuando se empezó Segrebuni yo había trabajado con unas colegas, habíamos montado una especie de momento de visibilización del acoso sexual en la arqueología. Yo soy arqueóloga de formación, luego hice antropología, soy un poco así ecléctica también aquí. Y entonces, en el contexto de un congreso de arqueología europea que hubo aquí en Barcelona hace 2 años, decidimos que íbamos a visibilizar lo que todo el mundo hablaba, que era qué pasa con el acoso en el contexto de excavaciones arqueológicas, que es algo que hablaré un poco más después. Y ahí entonces montamos un Google Forms, así un survey súper casero, y lo lanzamos por las redes en contexto del Estado español y América Latina, porque era en español. Y entonces, 3 meses estuvo abierto, conseguimos como 300 respuestas con
dijéramos, una visibilización increíble del tema del acoso, con preguntas muy básicas. Entonces, el día que se inauguró el Congreso, pues empapelamos la universidad con carteles variados con datos. Obviamente la prensa fue, lo primero que nos preguntó es llamar, bueno, da igual, este tema no es tan importante, lo que sí que es importante es que un poco nos dijeron, sacar esto no es el tema del Congreso, o sea, bajar un poco el tono, ¿no? Todo el mundo habla de esto, pero no hay que sacarlo así. Entonces, una de las cosas que nos dijeron, en aquel momento había una presidencia de la asociación que era bastante guay, y nos dijeron, sí, súper bien, pero si queréis hacer un formulario bien hecho, metodológicamente bien hecho, tal, os lo podemos hacer nosotros. O sea, como que nos empezaron a cuestionar un poco la parte metodológica. Yo, que tengo mis broncas con lo metodológico, pues cuando Bárbara me habló de Segrebun y que el tema del cuestionario, dije, aquí está mi gran reto, hacer algo como, ¿qué tipo de preguntas? Y aún así, sigo pensando que... Bueno, eso es lo que me interesa. Entonces, cuando empezamos en Segrebuni a trabajar el tema de los cuestionarios y analizar cuestionarios para sacar este instrumento, que luego hablará más Bárbara, a mí me tocó, o me interesa más por cuestionarios que están hechos específicamente para lo que se llama en inglés las field sciences, ¿no? Ciencias que adquieren o construyen el conocimiento en expediciones. Esto es la arqueología, expediciones en el sentido más siglo XIX, o sea, te vas a otro lugar, fuera del contexto universitario. La arqueología, la antropología, la astrofísica también, algunas veces la oceanografía, la geología, la biología. Hay muchas disciplinas donde salimos del marco de la biblioteca para irnos. Y ahí, estos cuestionarios que no están hechos aquí, o sea, no había ninguno, yo no encontré ninguno en el contexto de las universidades españolas que fuera específico para esto, son básicamente anglosajones. Era muy interesante porque realmente hay como especificidades que tienen que ver con ese salirse de tu espacio, que tiene que ver con el trabajo cooperativo, a diferencia de lo que estábamos hablando mucho aquí, ¿no? De que este privilegio o subrayar el trabajo individual en arqueología, en antropología y en otras ciencias es al contrario, o sea, todo es cooperativo, pero en realidad hay dinámicas dentro de los equipos de trabajo que son altamente jerarquizadas, donde todo lo interseccional tiene mucho que ver. Por ejemplo, ya para decir, por ejemplo, la arqueología o la antropología son disciplinas que se han formado y se han creado en contextos que son altamente violentos, en el sentido de que son normalmente europeas, personas europeas, yéndose a otros lugares a excavar los restos de sociedades que no tienen voz en ese pasado. Eso ya de por sí son disciplinas que han salido de contextos de violencias raciales, también sexuales, o sea, de clase, o sea que ya de sí es muy difícil hacer este análisis sin pensar en la historia de la disciplina. Entonces, bueno, yo empecé a analizar los cuestionarios y sí, me interesa mucho el tema de los espacios, en el sentido de que también has dicho tú, Adriana, del espacio virtual, pero también el espacio universitario como espacio construido, en el sentido de que, aunque, como decía también Sara, nos toleran la diferencia, ¿quién se mueve en qué espacios de la universidad? O sea, para esto es importante tener un cuestionario, pero también para mí era mucho introducir, por ejemplo, herramientas de análisis que incluyeran, por ejemplo, la observación, ¿no? O sea, tú te tienes que poner en un lugar y observar quién hace qué y dónde dentro de la universidad, pero también cuando vas, por ejemplo, a excavaciones o a expediciones donde qué roles y qué espacios tienen las mujeres, las minorías racializadas, o sea, qué es lo que está pasando en esos espacios donde convives durante muchísimo tiempo, donde de alguna manera se suavizan las jerarquías, porque no estás en el contexto de la tarima, estás en espacios donde se producen largos periodos de convivencia, donde se duerme conjuntamente, donde se deciden cosas conjuntamente aparentemente, pero ¿qué pasa con esas jerarquías? Entonces, sí que hay formularios o cuestionarios que hacen esas preguntas, pero yo siempre sigo pensando que hay que hacer también como
bueno, hacer no necesariamente historias de vida, pero narrativas que permitan a las personas explicar en qué momentos salieron, por ejemplo, de esos contextos. Porque sí se ha empezado a ver mucho que la historia, por ejemplo, de la antropología, de la arqueología, ha habido momentos en que las personas han salido porque no han aguantado el nivel de acoso, el nivel de violencia, el nivel de jerarquía y de poder que está ocurriendo. Y entonces también hay que ver también en qué momentos un cuestionario te permite visibilizar cosas, pero se olvida de ver cosas de personas que no te van a contestar el cuestionario porque ya no están. Entonces, el tema espacial, también decir que, claro, en Segrebuni tenemos como ejes, dimensiones. Yo el tema espacial no lo veo como un tema solo, o sea, es una dimensión que tiene muchísimo que ver con las relaciones de poder, con el tema de las violencias institucionales, cómo se construyen los espacios, que esto se lo en el grupo, en otro día en la dinámica de grupo, ¿no? O sea, la tarima, cómo construimos el espacio donde aprendemos, quién se sienta dónde las clases. A mí me pasó, por ejemplo, algo que también me di cuenta en donde yo doy clases, por ejemplo, sé que es fuera porque es un contexto de estudiantes norteamericanos, que la mayoría son estudiantes blancos, ricos, pero hay un conjunto de estudiantes que están becados y que vienen de lo que se llaman minorías, afrodescendientes o mexicoamericanos o hispanos, y que justamente los 2 o 3 que yo tenía en mi clase llegaban sistemáticamente tarde a clase. Yo, que no me entiendo a enfadar con esto, un día como les pregunté qué pasa, que llegaban tarde porque no querían socializar, porque se sentían en un entorno extraño, violento. Ellos están acostumbrados a socializar con sus comunes. Entonces, lo que tú decías de nos tolera, pero ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos en la universidad? ¿Dónde nos reunimos? Entonces, este es un tema que yo creo que sí se puede preguntar, pero a veces también se tiene que como observar e introducir algunas, dijéramos, contenido que no sea solamente lo que te van a contestar, porque es difícil hacer esas preguntas, ¿no? Entonces, este es el tema que... Otro tema, por ejemplo, otro tema es el tema del capacitismo. O sea, en arqueología está clarísimo que el tema del cuerpo, de ser fuerte, de tener... O sea, ser fuerte, que eso es una cosa interesante. ¿Qué pasa con las mujeres? Que esto es algo que a mí me ha interesado también históricamente. O sea, cuando las mujeres salen del laboratorio, donde normalmente nos tienen colocadas, cuando haces arqueología, a limpiar cerámica, porque se supone que esto es lo que hemos hecho siempre, cacharrología, cuando sales al campo y coges un hacha o un martillo y te pones a picar. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Que esto, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en el Congreso fue poner así papeles en blanco que la gente contara sus historias. Salió de todo, desde, desde así apelaciones directas al cuerpo, a decirte que no te tocaba esto, a decir que te pusieras el bikini, o sea, un montón de cosas. Entonces, hay un montón de material, yo creo que el hacer este trabajo, dijéramos, de análisis de los cuestionarios es muy válido, pero también que ha ido saliendo, por ejemplo, con el tema de los focus groups, con el tema de que cuente la gente las historias, de qué es lo que le ha pasado, entonces ir introduciéndolo. Un tema, por ejemplo, que también me interesaba mucho es el tema de los congresos, ¿no? ¿Qué pasa en los congresos? Que podría ser que tenga que ver con el tema que decía Sara, ¿no? De qué tipo de protocolos o quién está encargado de, dijéramos, mantener un poco, de cuidar un poco las relaciones que ocurren dentro de los congresos, todo lo que vosotras decíais, ¿no? También de los espacios de socialización, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprende mucho es que, y estoy bastante cerca de lo que está pasando en Estados Unidos en estos ámbitos arqueológicos, porque yo había trabajado en Estados Unidos, es que una de las cosas que tienen clarísimo es prohibir el alcohol, así, ya, punto, prohibir el alcohol. Digo, claro, también hay culturas de trabajo que son muy diferentes. En estos contextos de congresos internacionales pues se pasan cosas también muy diferentes que se tienen que tener en cuenta también de quién depende un poco que se mantengan espacios donde se puedan hablar de estas cosas, donde no necesariamente sea una cosa punitiva, ¿no? Prohibir el alcohol o gente que no va porque sabe que va a haber relacionado con el alcohol algún tipo de comportamiento que se van a sentir mal. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de ir a esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, la pregunta era más metodológica, pero a mí lo que me interesa es el tema del espacio. Ayer estaba Blanca aquí de Colectivo Punsís, que hacen un trabajo impresionante con el tema de los espacios urbanos,
Y yo, por el hecho de que estoy trabajando en este máster de cooperación internacional con arquitectos y arquitectas, me toca mucho leer cosas de arquitectura y es un tema que yo creo que está bastante empezando a ser muy trabajado y aprende muchísimo, pero no es tanto necesariamente el espacio construido en la universidad, pero también en los usos de los espacios y también el tema de qué lugares son lugares en donde te sientes bienvenida. Y claro, que no sea una lucha constante, ¿no? O sea, que con la magna, ¿no? O sea, cómo creamos espacios que sean más donde nos podamos ver las caras. Y el tema de o por ejemplo, una cosa que el otro día me quedé pensando que pasó, lo digo por el tema de los espacios virtuales, que este año este congreso que os estaba diciendo de arqueólogas europeas se va a celebrar en Hungría. En agosto, y entonces se ve que por Twitter ha empezado a haber como mucho intento de boicot del Congreso por las políticas homofóbicas que tienen total en Polonia. Entonces, la solución de un grupo que supuestamente se denomina el grupo de arqueología feminista es intentar que sea híbrido para que las personas se sientan seguras. Yo me pregunto, ¿hasta dónde hemos de hacer esto? No, digo, claro, es muy poco compromiso, o sea, ¿de qué manera? O sea, yo entiendo que hay que tirar adelante el tema de la reunión académica, pero digo, moverlo a lo híbrido como para un poco cubrirte las espaldas también te pone un poco como de decir, ostras, estamos buscando la salida, dijéramos, más cómoda, ¿no? En vez de cuestionar realmente que somos académicas feministas, ¿vamos a hacer algo con eso o qué? Sí, vale, pues yo creo que ya 2 minutos. Bueno, pues bueno, esto, el tema no, porque también quería un poco hablar de que el tema del salir de tu espacio en el sentido de la biblioteca, del laboratorio, de la universidad, ha sido también históricamente para muchas mujeres que empezaron a trabajar en antropología, en arqueología, espacios de liberación, o sea, de salir de sus mandatos de género, de alguna manera, de sus sociedades, a ir a lugares y decir, por ejemplo, qué bien me siento usando pantalones y subiéndome a un caballo donde mi sociedad no podía. Entonces hay que verlo también con un poco de que ha podido ser también espacios que han permitido salir de normas como muy cerradas. Entonces hay que ver también esa ambigüedad de esos espacios. Bueno, yo creo que de momento lo dejo aquí y sí, y ya. Y tengo que presentar a Bárbara, claro. Bueno, aquí presento a Bárbara Biglia, que ya supongo que todas la conoceréis, pero Bárbara es una de las IPs de este proyecto. También agradezco mucho que me la conozco hace muchos años, por aquí en Barcelona, en diferentes cosas, y ahora es profesora de la Universidad de Rovira i Virgili, es psicóloga, profesora de educación y, bueno, ella ha llevado adelante SIMREF por mucho tiempo, me ha ido invitando a varias cosas, estoy muy agradecida también. Y en estos momentos lo que le voy a preguntar es si podrías resumir un poco qué propuestas se están barajando para poder hacer este cuestionario sobre violencias de género desde una perspectiva interseccional. Muchísimas gracias, Apen. Como veis, no nos hemos preparado las preguntas ni nada, ¿eh? Ha sido como así, todo casual. No, al final las hemos escrito ayer anoche, o sea, no os penséis tampoco. Yo primero de todo quería comentar que me siento súper agradecida de estar en una red de personas tan potentes y justamente que también lo que comentaba Apen, lo de estar o no estar en la universidad, que yo creo que todas nosotras somos un poco borderline en todos los sentidos y también nos encanta hacerlo y nos gusta esta visión, ¿no? De cómo, bueno, la universidad es un espacio en el que trabajamos, no es nuestra identidad, o como mínimo, no sé si todos lo sienten así, pero yo creo que muchas sí, y yo seguramente lo siento así, ¿no? No es que me siento académica, sino me siento una persona que trabaja en la academia, ¿no? Y esto tiene que ver también con los espacios y cómo vivimos los espacios, pero según cómo lo habitamos, y esto marca también, yo creo, la cuestión de las relaciones de poderes y de las violencias dentro de las universidades, ¿no? Cuando es un espacio en el que transitas, que pasas muchísimas horas de tu vida y haces cosas súper interesantes y todo esto, pero al mismo tiempo no es
no es tu identidad, ¿no? En este proyecto, o en muchas de las que trabajamos, hemos trabajado mucho también con metodología cualitativa, y el hecho de pasar a esta idea de lo quanti también nos viene por una voluntad de que a veces los números sabemos que tienen mucha más influencia en lo que son las políticas públicas, las decisiones, que no las narrativas, ¿no? Y la idea es un poco ver cómo podemos producir números que parten del reconocimiento de las vivencias y de las experiencias, ¿no? No sabemos si vamos a tener éxito con este intento, porque aún no hemos acabado. Entonces igual puede que al final lleguemos a decir es un fracaso. Tampoco pensamos que esto vaya a sustituir el hecho de poder hacer investigaciones más directamente cualitativas, pero sí quizás puede ser un compendio, ¿no? Y puede haber esta opción de decir, vale, producimos unos datos que son sustantivos desde una óptica feminista interseccional. Si lo conseguimos, será una manera de dar una imagen un poco más amplia de la que se está dando ahora, y a partir de ahí poder hacer también investigaciones cualitativas más en profundidad para llegar a conocer más cosas. Pero lo que estamos haciendo en realidad ahora son, aparte de un análisis de los cuestionarios, son todos estos intercambios que estamos haciendo con personas que habitan en las universidades para aprender cómo poder incluir estas experiencias diferenciales en un formato estandarizado, cuantitativizados, que por sí mismo, obviamente, siempre acabará siendo una simplificación, y lo hemos de leer como una simplificación. No hemos de pensar que nos dará la visión total, pero aunque sea una simplificación, vamos a ver qué tipo de simplificación. En ese sentido, algunas de las cosas que yo creo que estamos apuntando, pero que luego ya las compañeras igual pueden añadir, o las que estáis por aquí, ¿no? Hay muchos elementos, por ejemplo, la cuestión de qué lenguaje utilizamos para preguntar. En muchos cuestionarios se ha decidido utilizar lenguaje legal. Se pregunta por tipologías de violencias utilizando, bueno, has recibido un acoso, has recibido esto, has recibido esto. Primero de todo, no toda la gente que te contesta está familiarizada con la cuestión legal. Segundo, ya sabemos que la violencia en muchísimos casos, antes de reconocer que es una violencia tipificada y todo esto, tú tienes una experiencia, ¿vale? Y es mucho más fácil reconocer una experiencia que ponerle la etiqueta de yo he recibido una violencia. De hecho, incluso poner esta etiqueta o tener que poner públicamente esta etiqueta puede ser de por sí una violencia, ¿vale? Cuando me están diciendo que tengo que reconocer que esto es violencia, automáticamente igual yo no estoy lista por este coming out de reconocer públicamente que esto es así. Es mucho. Yo no creo que una de las cuestiones es pensar cómo poder preguntar en base a tus experiencias sin que le tengas que poner este nombre, esta etiqueta, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Otra cuestión es también qué tipos de violencias vamos a incluir, aunque hagamos sobre experiencias, ¿vale? Sobre cuáles tipos de experiencias vamos a preguntar, y cómo hacer que no se reduzca en un listado infinito de mini experiencias, y dar mucha importancia también a cómo te has sentido delante de una acción, más que una acción en sí misma, porque siempre lo que decimos es la misma acción puede tener unos efectos muy diferentes. Tú le puedes decir a alguien qué falda bonita tienes hoy, y esta puede ser una cosa que vivida como, ay, sí, mira, ¿te gusta? O esto puede ser vivida como, hostia, se ha fijado en mi falda, me ha mirado las piernas, ¿vale? Entonces puede ser un elemento de conversación, o puede ser un acto de violencia, ¿vale? Entonces,
esta posibilidad de preguntar las cosas teniendo en cuenta cómo las has vivido, obviamente las has vivido de una manera o de otra por las relaciones de poder, por como te ha sido dicho, por toda una serie de elementos que no podemos olvidar, ¿no? Pero entonces pensar por ahí. Otra de las cuestiones es cómo no fijarnos tanto en muchos de los cuestionarios. Uno de las cosas que pasa es, ¿te has pasado alguna vez esto? Entonces, cuando se intenta introducir elementos de interseccionalidad, se pregunta, ¿y quién, la persona que lo ha hecho, que era hombre, mujer, persona divergente sexual? Bueno, casi nunca lo preguntan, pero bueno, digamos, aunque ampliámoslo así, casi nunca se pregunta por cuestiones de si estaba racializada o no racializada, si tú estabas racializada o no, elementos de este tipo, pero además se está reduciendo a que, tú primero te han preguntado, ¿has vivido alguna vez? Y luego te preguntan quién ha sido la persona, como si hubieses vivido una sola vez con una sola persona, ¿vale? Entonces luego tienes que generalizar o contestar un poco al azar. 2, que la persona es una persona, no es una institución, no son muchas, que el acto de violencia parece como que ha ocurrido en el vacío, ¿vale? Y entonces lo que estamos pensando es cómo poder intentar hacer para recoger informaciones que salgan de esta generalización y puedan entender exactamente las especificidades, puedan incluir como actores de la violencia sujetos institucionales y puedan reconocer la existencia de toda una serie de otros sujetos colectivos, personas que no solo han sido testigos de la violencia, sino que con su hacer o con su no hacer han también ejercido violencia, ¿vale? Porque la cuestión del mantenimiento de la violencia en la universidad o en la mayoría de instituciones, pero también en otros contextos, si se puede mantener tanto, es porque hay un entorno que lo está también permitiendo y fomentando, porque si no, si cuando alguien dice algo así a una persona, como lo que estaba diciendo antes, todos los otros, por ejemplo, docentes le dicen, pero ¿por qué le dices esto a tu estudiante? ¿No ves que es muy incómodo, que es violento? Si la gente hiciera así, el poder que tiene este mismo acto ya se elimina, porque la persona ya no está intimidada, ya sabe que puede, que tiene apoyo, que tiene respaldo. Entonces, una de las ideas que habíamos pensado en ese sentido es cómo igual, a partir de algunas preguntas generales, preguntar sobre que la persona decida darnos una serie de información sobre una de las experiencias y en relación a esta experiencia hacer muchas preguntas situadas que tienen que ver con diferentes elementos de posicionalidades, tanto de la persona que ha recibido la violencia como de todos los sujetos que han ejercido la violencia, para así entender también cómo la interseccionalidad ha influido. Y luego ofrecer la opción de que estas que se puedan contestar a varias de estas experiencias o solo a una, que una persona pueda decidir un poco. Y también focalizarnos en el reconocimiento de de haber participado o de haber colaborado en la producción de violencia, ¿vale? Muchas veces ponemos el focus sobre la mal llamada víctima, ¿vale? Entonces no estamos nunca preguntando, ¿tú en algún momento has colaborado en producir violencia? ¿Vale? Obviamente no con estas palabras, no le preguntas si has colaborado en producir violencia, porque de nuevo sería muy violento y además el políticamente correcto haría casi imposible que alguien te contestara, ¿no? Pero sí poder hacer
que la gente reflexione y que entonces también el cuestionario sea no solo una herramienta de recogida de información, sino también una herramienta para crear debate, para crear conciencia, para visibilizar, como estamos diciendo, incluso que nosotras mismas, incluso como feministas, como en algún momento podemos no haber sabido qué hacer en un acto de violencia y haber ayudado a que ésta se magnificara, ¿vale? Y entonces reconocer todos estos elementos y poner el focus también sobre quién está en esta experiencia concreta, en una posición de privilegio, y no solo quien está en la posición de desventaja, yo creo que es otro elemento que descoordinaría un poquito las dinámicas, las lógicas de los cuestionarios basados en la víctima sin agencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido también, y hablando de la agencia, pues también hablar... tener en cuenta de cómo la persona la ha podido afrontar, cuáles han sido las consecuencias. Ya lo habías comentado en estos días alguien más en la mesa, ¿no? Cómo tener en cuenta también cuáles han sido las consecuencias, tanto a nivel académico como a nivel de salud mental, que se estaba hablando el otro día, como de miedo, como de ese sentimiento de vulnerabilidad que también estaba hablando Adriana, que te queda en el cuerpo y que hace que a veces, en estos días hemos hablado, ¿no?, del espejismo, de la igualdad también, al final dejas de hacer cosas porque no porque tienes claro que no la tienes que hacer, sino porque hay algo ahí que te dice, uff, si lo voy a hacer, lo que me va a pasar, ¿no? Luego yo no quiero volver a pasar por esto, aunque no sea algo gravísimo, aunque yo lo pueda aguantar, porque además lo podemos aguantar todo, ya lo sabemos, que nos han educado a aguantar y aguantar y aguantar, ¿no? Pero ¿cuántas veces al final estamos decidiendo, pues mira, es que mejor... pues mejor no va a este congreso, porque aunque tengo ganas, pues luego tengo que encontrar a esta persona y no me viene bien, o mejor no aplico por esta plaza, o mejor me callo delante de este profesor que he visto que le dice esta cosa a la estudiante, porque si no luego lo que me va a pasar a mí va a ser aún peor, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos como intentar ver cómo detectar esto para, de alguna manera, con un cuestionario, empezar a visibilizar la estructuralidad de la violencia y la responsabilidad de las instituciones al respecto. Yo creo que ya he llegado a mi fin, entonces... como también estoy en esta doble versión de moderadora habladora, ¿vale? Pero nuestra compañera Pilar, que no ha podido venir, yo no sé si con los varios medios tecnológicos ha conseguido hacer alguna aportación, todavía no. Pues entonces, Pilar, si está, sí, está diciendo algo. Carla, ¿quieres ser tú a...? Unas reflexiones. Vale, justo. Bueno, no llevo las gafas, ¿vale? Así que si me trabo, perdonarme. Dice, en primer lugar, felicitar a Bárbara y al resto de compañeras por la organización de las jornadas y los temas tratados, que he seguido online por la imposibilidad de viajar y a las que envío un fuerte abrazo. En primer lugar, quería compartir con vosotras que una de las conclusiones de la revisión bibliográfica realizada para mi intervención de hoy es que la investigación sobre acoso en la educación superior carece de teoría, enfoques y perspectivas cualitativos e interseccionales, así como de diseños longitudinales. Y que por ello la investigación sobre acoso sexual en la educación superior tiene muchos desafíos relacionados con estas definiciones, con los métodos de encuesta y con las muestras utilizadas. Y desde ahí destacar la importancia del proyecto Segrebuni en el momento actual. Mis preguntas ¿Las preguntas os las dejo para luego? Vale. Mis preguntas van dirigidas para las dos IP. Bueno, para Adriana y para Bárbara en este caso. Por un lado, me gustaría destacar también que al hablar de acoso hay jerarquías en los distintos espacios y que es necesario tener en cuenta los espacios de investigación, los espacios de educación y también los espacios de administración. Me gustaría que Adriana pudiera profundizar en alguna de estas diferenciaciones a partir del análisis de los grupos de discusión, ya que el Segrebuni tiene en cuenta este tipo de diferencias. Y por otro, teniendo en cuenta las formas que el empleo precario genera una mayor victimización y alimenta la subordinación
la subordinación, perdón, y refuerza la renuncia a informar sobre el acoso a la vez que permite represalias, etc. Me interesaría que Bárbara profundizara en cómo el neoliberalismo se ha abierto camino desde hace mucho tiempo en la educación superior y ha hecho la vida más difícil para los académicos de diferentes maneras. Muchas gracias por vuestro trabajo y enhorabuena por reunirnos y cuidarnos. Sí, os las envío, ¿verdad? Os acerco. Mira. Bueno, mientras ella está apuntándose esto, muchísimas gracias, Pilar. Sentimos mucho que no estés aquí y ponte bien lo más pronto posible. Pero antes de contestar, yo creo que estaría bien como dejar que más gente hablara. Si hay alguien más que quiere comentar algo, no solo hacer preguntas, sino comentar, aportar, etcétera, podemos compartir este espacio. Incluso si queréis empezar a contestar a lo que está preguntando Pilar, si no, ya luego nosotras hablamos, pero estaría bien como más compartir, ¿no? Hola, muchas gracias a todas por vuestra intervención. A mí una cosa que me preocupa, o sea, que en realidad yo investigo sobre acoso en la universidad, pero por lo cualitativo, pero una de las cosas que a mí me preocupan y sobre las que estoy pensando es qué devolución le hacemos a las personas, ¿no? Eso, yo al final ahora mismo, estoy entrevistando a personas que han sufrido acoso en la universidad, en este caso denunciantes, aunque luego van a ser también no denunciantes, y me pregunto, ¿no?, hasta qué punto, pues al final estoy haciendo entrevistas largas, que son 1 hora y media, que me están dedicando todo su tiempo y su atención. En este caso, los cuestionarios van a ser más cortos, pero bueno, ¿de qué manera, digamos, estamos devolviendo algo con nuestra investigación? E incluso de qué manera nuestras investigaciones también pueden ser reparativas para las personas que sufren acoso, ¿no? Que igual de la parte cualitativa igual me parece un poquito más fácil, en el sentido de que como que te puedes expresar, o sea, la persona entrevistada tiene un espacio como para expresarse libremente, pero desde lo cuanti como que se ve mucho más esta técnica como mucho más extractivista de los datos, ¿no? Y como que me parece más compleja. Pero bueno, que también veo, por supuesto, sus potencialidades. Ayer le comentaba a Adriana, por ejemplo, que yo formo parte del Punto Violeta de la Facultad de Políticas y Sociología de la Complu, y o sea, como que me pareció muy interesante cómo en 2018 se hizo un estudio sobre acoso cuantitativo y cómo una chica se puso en contacto con nosotras a través de que contestó esta encuesta, porque fue a través de que la contestó que se dio cuenta que había sufrido acoso, ¿no? Y cómo también las encuestas también pueden ser, digamos, pedagógicas, pero bueno, que también te pueden abrir, digamos, no heridas, porque las heridas están, pero bueno, digamos que una persona que de repente hace una encuesta y se da cuenta que ha sufrido acoso, ¿cómo recogemos de repente ese malestar, ¿no? Que no están recogiendo, desgraciadamente, las instituciones y las unidades de igualdad, o sí. Y bueno, es un poco... Había otra voz por aquí, luego Marta, y luego si queréis levantar más manos, yo voy tomando. Vale. Bueno, yo soy Laura López y vengo de la Universidad de la República de Uruguay, bastante lejos. Y bueno, es un placer estar aquí y quiero compartir una experiencia que está sufriendo esta universidad, o sea, que estamos sufriendo en esta universidad desde hace más de 2 años, que tiene que ver con todo lo que son las denuncias, pero no las denuncias a través de los protocolos que hay en las facultades o en las universidades, sino que tiene que ver con estas denuncias públicas que se hacen en las redes, que me parece que es bien interesante este mecanismo, pero que genera como un montón de polémicas, porque luego está todo el tema de qué es lo que hace la institución con estos espacios de dar voz a estas situaciones, de visibilización de estas situaciones, y cómo luego hay todo como un movimiento para deslegitimar estos canales y decir que bueno, que estos canales no, que por ahí no, pero también estamos viendo o estamos asistiendo a todas las dificultades y obstáculos que tiene generar otro tipo de denuncias en los protocolos institucionales. Y bueno, un poco me interesaba saber
¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se ha resuelto? ¿Qué pasa también en este caso con las redes como mecanismos, ¿no? Estos mecanismos que hay de denuncia pública, ¿cómo los están procesando aquí? Un poco para ver otras experiencias. Pero bueno, era eso y agradecerles y que fue como muy interesante todas. Me quedo como con muchas cosas para leer. Por ejemplo, la tesis de Sara, que bueno, que me quedé como con muchas ganas, con lecturas. Muchas gracias, Laura. Vía Marta. Luego, ¿alguien más? Vale, yo querría como compartir dos ideas que creo que ya han salido, pero es como por recapitular o así, ¿no? Claro, esta idea de cómo llevar o cómo partir de un cualitativo para construir un cuantitativo, que es algo que se hace, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, o sea, que se viene haciendo, pero cómo hacerlo en el tema de la violencia, yo creo que tiene una complejidad especial y que creo que estáis todas preocupadas con eso y que estamos todas preocupadas con eso. Yo volvería a la idea de que la violencia siempre está subestimada y entonces que cualquier herramienta, partir de ahí, de que cualquier herramienta de recogida de datos cuantitativos va a seguir subestimando la violencia si la hacemos mejor, o sea, si conseguimos preguntar mejor, igual conseguimos que afloren más datos e igual conseguimos tener informaciones que no teníamos, por ejemplo, lo de no poner el foco en las personas que han sufrido violencia e intentar, ¿no? Dar luz a las personas que lo han ejercido, etcétera, etcétera, me parece muy interesante, pero yo nunca perdería de vista esa idea de que siempre vamos a estar subestimando y entonces de entender que cualquier herramienta de este tipo para lo que nos vale es para poner el tema encima de la mesa, ¿no? Y que son herramientas, o sea, que los diagnósticos no nos valen para tener una foto exacta de lo que está pasando, sino para abrir el debate, para abrir el melón, si queréis que se dice en castellano, ¿no? Y yo creo que esa es una idea que sí en el USB React no estaba muy presente y que yo creo que partir de ahí nos pone en un sitio en el que nos podemos estar más cómodas, lo digo porque Paula también el otro día decía, no, pues que, ¿cómo llevamos tal y cual? ¿No? Pues igual, si lo planteamos desde ahí, bueno, pues sabemos que estamos como haciendo un acercamiento y que estamos proponiendo algo, o que estáis proponiendo algo, quiero decir, que es súper interesante, pero bueno, que es un intento, ¿no? Y luego, creo que es muy importante y recupero, ¿no? Ahora de repente tú también eres Paula. Claro, sí, claro, es que digo, ahora me ha fallado la cabeza, pero no, estoy aquí en un Tetris de estos. Vale, que es que todo, yo creo que lo que es súper importante es que cualquier iniciativa de este tipo, pues testarla con el tejido asociativo, o sea, quiero decir que, ¿cómo hacemos para, no digo que no lo estéis haciendo, digo que es lo que a mí se me viene en la cabeza, ¿cómo hacemos para que pues los colectivos feministas, LGTB, etcétera, etcétera, de las universidades estén ahí y cómo hacemos para que todo lo que tenga que ver con la gestión de qué está pasando con la violencia pase por ahí? Porque yo creo que si descentramos la denuncia, ¿no? Y si descentramos la denuncia y si activamos diferentes canales para que la gente pueda contar qué le está pasando y que todos no tengan que pasar por sitios superinstitucionales, es decir, que la gente sepa que puede ir al colectivo feminista de su universidad y contar qué le está pasando y que desde ahí, ¿no?, se puedan como articular diferentes cosas. Yo creo que por ahí se podría hacer algo, ¿no? Pero bueno, ya sé que lo habéis pensado, pero es por... Muchas gracias, Marta. Tenemos otra palabra ahí y luego Alicia nos ha enviado algunas preguntas que nos han llegado desde el Teams, entonces Sara las leerá. Hola, buenos días. Bueno, agradeceros todo lo que habéis comentado. La verdad que muchas de las cosas me han removido un poco. Sara ha comentado el caso de la Universidad de Sevilla, yo vengo de allí. Entonces, eso para mí fue algo que me hizo pensar mucho en las violencias, no solo ajenas, sino las propias también, ¿no? Y dentro de mi grupo de investigación, liderado por un hombre, al que quiero mucho, pero es el eterno líder, aunque ya lo lidera oficialmente una mujer, ¿no? Y todas el resto somos mujeres, becarias todas mujeres, por supuesto. Hablamos mucho de ese tema, ¿no?
Y eso me hizo pensar en dos vertientes. Por un lado, me puse a investigar un poco, bueno, quiénes eran estas mujeres, qué estaba pasando, porque yo no conocía el caso, ¿no? Y mi sorpresa fue que dentro de mi facultad, que es otra, y dentro de la facultad propia, por supuesto, que también tengo colegas allí, todo el mundo lo sabía, ¿no? Entonces, a mí eso me parece increíble durante 10 años, cómo se mantiene esa situación, cómo todo el mundo lo sabe, y bueno, parece que no pasa nada, ¿no? Entonces me parece súper interesante que de alguna forma, yo no sé cómo se preguntaría eso en un cuestionario, pero creo que es muy necesario preguntarlo, ¿no? De qué forma todos estamos manteniendo y toda esa situación, ¿no? También me llama mucho la atención, miro a Paula porque ella sabe más de esto que yo, de que los movimientos feministas en Sevilla, que bueno, no sé aquí si llega más o menos la fama, ¿no? Pero son como bastante potentes, o esa sensación es la que yo tengo. Además, hay como muchas perspectivas, unas peleas con las otras, etcétera. Nadie dijo nada de este tema, ¿no? Entonces, cómo estas mujeres, incluso dentro de una ciudad, que bueno, es grande, pero no tanto, ¿no? Y con unos movimientos que se pronuncian incluso con cuestiones que pasan en otras ciudades, con esto nadie dijo nada, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que ha dicho la compañera ahora mismo de qué forma vincular, quizá en otras universidades sí está más vinculado, pero al menos en Sevilla no. La universidad es una cosa que está ahí de gente que estudia y hace cosas muy importantes, pero totalmente desconectado de la realidad y de la sociedad, ¿no? Y entonces desde entonces, bueno, desde entonces ya, desde siempre en realidad, yo tengo muy presente de qué forma vincular la universidad con la calle y viceversa, ¿no? Eso por un lado. Y luego otra cosa que me ha resonado mucho, que ha dicho Bárbara, bueno, es que hay gente que no se presenta a plazas, ¿no? O algo así. Yo nunca había visto eso, fíjate, como una cosa de violencia. Y ahora mismo que tú lo has dicho, he dicho, cuidado ahí. Porque la universidad es muy endogámica, eso lo sabemos, pero al final estamos todo el día metidos allí, pues nos liamos unos con los otros, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que si te pones a pensar en esas violencias de género, incluso legales, ¿no? Podríamos llamarla, que eso sí entraría, imagino, ¿no? En la ley. No sé en esta universidad ni en las vuestras, pero en la mía hay millones de casos, ¿no? De personas que han estado habitualmente heterosexuales, en la cual el hombre sigue evolucionando en su carrera y la mujer no, ¿no? Y a la mujer habitualmente pues se le hace un vacío, ya ciertas personas no te hablan. Entonces también me parece muy interesante, no sé si habíais contemplado, meter esa cuestión de las relaciones afectivo-sexuales que se dan dentro de las instituciones y que una vez que se rompen, ejercen una violencia ya increíble, especialmente a las mujeres, ¿no? Y bueno, en fin, me podría seguir charlando mucho con vosotras, pero podría hacerlo después. Pero eso sí me parece un elemento quizá que, ya os digo, yo no lo había pensado hasta que Bárbara me lo ha dicho y me han venido varios casos a la cabeza, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Si queréis, lo que vamos a hacer es que ahora lees, como estamos, son las 11:34, ¿vale? Vamos, justo, Lees sí. estas preguntas y luego nos damos 5 minutos cada una para contestar a algunas Vale. de las que cada una contesta la que le viene mejor y luego las demás siguen. Vale, entonces voy a leer las aportaciones, ¿vale? De las compis que están conectadas en Teams. Entonces, Elena nos dice, hola, buen día. Me gustaría que se reflexionase sobre la transferencia del conocimiento generado a través de estas investigaciones, su utilidad, no, va un poco en lo que probablemente estaba diciendo también Paula, su utilidad para el proceso de diseño de políticas públicas en cualquier nivel administrativo del Estado y la receptividad de los y las decisores al respecto. Y por YouTube, ¿vale? Camila nos dice, Apen, muy interesante, la arqueología es una disciplina muy fuerte respecto de los cuerpos y de los estereotipos de género. Y han hablado mucho de violencias en la universidad y creo que con muchas de estas violencias se dan entre colegas, pero no necesariamente dentro de la universidad. Están tomando esto en su investigación. Entonces creo que, bueno, tiene que ver con qué consideramos universidad. Diría que va por ahí. Pues si queremos empiezas tú, Apen, y contestas a las que tú quieras. Tienes 5 minutos para decir lo que quieras, si quieres. Adriana, vale. Bueno, yo creo que podemos contestar o no contestar todas y la gracia sería eso, la mesa redonda, ¿no? Pero bueno, un poco así porque hay algunas cosas directas que Pilar decía el tema de los espacios y
y esto también que decía Marta de cómo hacemos para que pase por todo lo que está pasando en violencia, pase por allí, por estos espacios. Bueno, aquí la cuestión es que un poco la idea, como decía Bárbara, del cuestionario es estrategia política, ¿no? O sea, de visibilización, de que se hable de ello, de que circule entre que lo haces, entre que consigues quien colabora con ello, entre que se pasa, entre que se contesta, todo eso, esa parte del proceso que en otros cuestionarios es oscura o es como la cocina de eso nos explica, aquí la idea es que todo eso sirve para trabajar y para hablar del tema, ¿no? Y justamente la idea es hacerlo de manera participativa, no es como, bueno, desde la Torre de Marfil, unas investigadoras, por muy feministas estupendas que sean, deciden cómo es, ¿no? Sino preguntamos a la comunidad universitaria, pues, cómo es. O sea, qué les pasa y qué han hecho y cómo quieren hacerlo y cómo quieren ser preguntadas, ¿no? Y cómo quieren participar. Y esto es personal docente e investigador, estudiantado, ¿no? Y personal administrativo y de servicios. Es decir, toda la comunidad universitaria, pero también pensando en estos colectivos que también quedan como colgando o en el vacío, ¿no? Pues como el personal subcontratado, ¿no? La gente de limpieza, es decir, toda la gente que está en la comunidad universitaria, ¿cómo podemos conseguir que participe, ¿no? Porque la idea es esta. Y entonces en Pilar decía, bueno, ¿y cómo pasa esto de las violencias de género sexuales en diferentes espacios? Bueno, es que justamente son las dimensiones pues, a las que se está refiriendo también Sara y Apen, ¿no? De los diferentes espacios en los que esto ocurre, pues a veces no son los espacios en los que te imaginas, ¿no? Pues si es el despacho, si es el pasillo, si es, digamos, de alguna manera, estos los que se consideran los oficiales, que yo decía antes, donde debe de pasar la negociación sobre la investigación o sobre la docencia, y son otros informales. Esa es la dificultad que estamos intentando abordar, que no deja de ser dificultad, de cómo damos cuenta de todo eso en un cuestionario, ¿no? O sea, cómo tenemos en cuenta y cómo no hacemos ese cuestionario al uso. Y entonces cuando se preguntaba sobre las redes de denuncia pública, o las relaciones afectivo-sexuales, parece raro que ligue estas dos cosas, ¿no? Pero la cuestión con otro proyecto hermano con México y también en estos primeros grupos de discusión, salía la cuestión de cómo, por ejemplo, en México solo la movilización, es decir, poner los tendederos de este profesor hace esto, estos compañeros hacen esto, es lo único que puso sobre la mesa, ¿no? El poder realizar determinadas acciones o incluso empezar un protocolo en determinados sitios o que se tuviera en cuenta una comisión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué eso está relacionado con lo afectivo sexual? Bueno, solo este tipo de movilización, ¿no? Y acción legal y no legal de cuidados y de descuidados tienen que ir ahí juntas y está relacionado porque sí nosotros nos hemos estado preguntando por estas relaciones afectivo-sexuales. Curiosamente, por ejemplo, en estos primeros grupos de discusión, una de las cosas que salía es que las personas en carreras muy masculinizadas decían, bueno, pues si quieres hacer algo en la vida, en este tipo de carreras, o bien te haces un grupo bien pequeñito, casi invisible de mujeres, o bien estás en el grupo de tu marido o de tu compañero, porque entonces ahí ya no te van a molestar porque ya está claro quién eres, qué haces y hasta dónde vas a llegar y qué vas a poder hacer, ¿no? Y bueno, alguien que nos está viendo también en YouTube me preguntaba por el WhatsApp, ya no sé si me pasé de los 5, con el tema de las violencias digitales, ¿qué es lo que me refiero con que la universidad tiene recursos para hacerles frente? Bueno, es que tiene recursos materiales, que tiene todas sus TIC, todas sus ingenierías informáticas, todos sus departamentos donde puede hacer cosas, pero luego también están las cosas de los algoritmos en las plataformas, ¿no?
que es una cosa que también quería comentar y no profundizaré, pero sí que las invito a que vean el trabajo de Carla Barrio, de María José Rubio, de Ángel Gordo, también del grupo de investigación, que desde la perspectiva tecnosocial justamente abordan eso, ¿no? O sea, cómo la propia tecnología está diseñada y está trabajando en cierto sentido y está promoviendo, ¿no?, este tipo de violencia digital. Gracias, ya me callo. Muchas gracias, Sabri. Sara o Apen, ¿queréis contestar alguna? ¿O comentar algo? Apen. A ver, hay como dos cosas que se han dicho que parecían vinculadas, pero yo no las veía tanto. Una es el tema de la transferencia y después lo que decía Paula del tema de, claro, yo las veo un poco diferentes, pero sí que pienso que, por ejemplo, dentro del ámbito que estamos trabajando, que es un ámbito académico donde realmente se tiene que publicar, sí que es verdad que yo creo que publicar artículos científicos que estén reconocidos, que no sea, o sea, hay como una cosa es la denuncia pública, pero publicar donde esto esté visualizado tiene que tener un impacto, obviamente, yo creo, tiene que tener un impacto en la cultura, dijéramos, universitaria, creo, que sea un tema y que se explique y que se hable. Y yo no sé, mi duda es un poco si el malestar que sale cuando aparecen, cuando empiezas a hablar o cuando la herida que la habías tapado, creías que la tienes tapada, sale, eso te lo calma un poco. O sea, creo que es una cosa un poco diferente y no sé muy bien cómo hacerlo dentro, más allá de eso, de tener los vínculos con colectivas feministas, de tener espacios, que eso yo creo que también salió en el artículo, en el informe que se hizo después de lo de México, ¿no? De que en universidades donde había colectivas feministas, de alguna manera creo que se vivía diferentemente esto, que aquellos donde te sientes muy aislada, ¿no? Donde crees que acabas pensando que es un tema que te ha pasado a ti, solo a ti. Y eso sería interesante de ver si está pasando también en qué lugares, ¿no? Voy, intentaré ser breve, que no es justamente una de mis características cuando hablo de estas cosas, pero intento hilar, ¿no? Con lo que decía Laura y lo que preguntaba Rocío, etcétera. Y creo que aquí hay un elemento que es justamente la cultura institucional, es decir, que tiene que ver del por qué se ha creado un clima en la cual en la Universidad de Sevilla, como en muchas más. Es decir, cuando esclató el caso de Sevilla, había 2 casos en Galicia, otro caso a la Carlos III, que igual, y son solamente estos los casos de la cual se puede hablar porque saltaron en los medios, ¿vale? Entonces, del por qué se crea, ¿vale?, este clima en la cual la defensa institucional, yo la llamo, ¿vale?, pasa y supera lo que es en realidad el poder contar historias, el poder visibilizar cosas. Y es una cosa que a mí personalmente me chirría mucho, porque la primera vez que empecé a hacer entrevistas a personas que trabajaban en la universidad llevándole el tema, había una defensa institucional feroz. Es decir, tú no puedes hablar mal de tu casa, porque si estás hablando mal de tu casa, significa que en realidad no la estás respetando, ¿no? Entonces, ¿cómo esto genera un mecanismo por la cual, ¿no?, las denuncias públicas también, y las personas que denuncian públicamente determinados tipos de acciones, y lo hacen porque no tienen otro recurso? Yo creo que cuando uno llega al poner la cara y poner su cuerpo en denunciar un caso, es porque estás al punto cero, es decir, que ya lo has intentado todo y lo único que te queda es poner tu cuerpo en delante y decir, eso está pasando y con esto algo se tiene que hacer, ¿no? Y creo que esto también lo hemos aprendido de muchas compañeras de Madrid y de muchas compañeras de México, y creo que en esto sí que genera una violencia institucional de respuesta que es evidente, ¿vale? Y que creo que marca también respecto a lo que la universidad y las instituciones pueden tolerar y lo que no pueden tolerar. Y lo que en este momento aún no pueden tolerar es que su imagen pública sea puesta en discusión. Estamos en un momento de cambio, creo yo, bueno, ayer Joaquín lo definía purple washing, yo lo defino más pink washing, porque creo que el purple aún nos queda un ratillo, por lo menos aquí, pero en la cual, ¿no?, intentan limpiarse un poco la cara y hacer ver, ¿no?, de cómo se están transformando en instituciones feministas, pero
a esto queda. Y entonces esto tiene que ver, ¿no?, con el hecho que de una facultad a la otra no sabemos qué está pasando. Esto tiene que ver con el hecho de hacemos campañas públicas y nos intentan hacernos callar, intentan de legitimarnos y difamarnos directamente, ¿vale?, violentemente, para demostrar que lo que estamos contando no es cierto, cuando en realidad no es así, ¿no? Y creo que aquí hay dos cuestiones que creo que para mí son fundamentales y voy a ser súper rápida. Una es la politización de la vulnerabilidad. Es decir, considerar que lo que nos hace vulnerables en realidad nos hace muy fuertes, es decir, que también todo el agobio, toda la frustración y todo el dolor que en realidad y las heridas que tenemos en realidad son cicatrices de lo que estamos curando colectivamente, y entonces yo creo que en esto es algo, ¿no?, que la institución quiere no hacer ver, pero que es nuestra fuerza, y estoy muy de acuerdo con Marta cuando dice tenemos que crear los ligámenes con los colectivos, y creo que en realidad, por lo menos aquí en Cataluña, las cosas donde rodan y rodan bien es justamente por eso, porque está creado, porque hay a lo mejor dentro de la universidad colectivos feministas fuertes. Sí que creo que donde tenemos que trabajar es justamente hacer de puentes, ¿no? Es decir, abrir el espacio universitario, que es un espacio que nunca ha querido estar abierto, romper esta dicotomía movimiento académico y decir, esto pasa aquí como pasa afuera y nosotras os necesitamos exactamente, ¿no?, cómo nosotras podemos funcionar por megáfono con otras cosas, pero con esa idea de bajarnos del pedestal, ¿no?, y de nuestra torre, y decir, es que necesitamos ayuda, simplemente tanto como esto, y ya está. Bueno, muchísimas gracias. Yo también intentaré recoger algunas cosas, empezando por lo que comentaba, que tiene que ver también con el contacto con los colectivos, pero también por lo que comentaba Rocío sobre si hemos pensado introducir la cuestión de las relaciones afectivos sexuales. Por ejemplo, nosotras hemos entrevistado a colectivos fuera de la universidad, bueno, colectivos, asociaciones o grupos externos a la universidad que trabajan con personas que han sufrido violencias de género y que van a la universidad, y a partir de esto nos hemos dado cuenta que otro de los problemas que tenemos es que las personas que sufren o que han sufrido violencias de género externamente a la universidad no tienen ningún tipo de acogida dentro de la universidad, y esta es una de las faltas. Por ejemplo, no sé, ya sabemos que las consecuencias, por ejemplo, los miedos y determinadas cosas no se tienen en cuenta, no hay ningún tipo de atención para que la gente pueda ser cuidada en ese sentido. Entonces sí, es un tema que tenemos que seguir trabajando, que no es tanto igual incluirlo en el cuestionario, pero entra en esta lógica del cuidado que también nos estabas hablando, Paula, ¿no? Y estas cuestiones éticas de que damos, ¿no? Que obviamente en una entrevista cualitativa, si estás sensibilizada con el tema, puedes ofrecer, por una parte, un espacio, entre comillas, medio catártico de poder por fin descargar esto que te llevabas adentro y comentarlo, por otra recibir informaciones, etcétera. Entonces puede ser, si está bien hecho, y aquí hay que cuidar muchísimo, porque no tiene que ser un tema trendy topic que todo el mundo se puede hacer investigación porque es famoso. Tienes que cuidar mucho, aún más cuando haces unas entrevistas, tener una formación, una sensibilidad y unos conocimientos, una perspectiva feminista muy clara para no hacer más daño de lo que podría ser, pero sí que puede ser también un espacio de intercambio. En nuestro sentido, no pensamos tanto la lógica de las devoluciones clásicas de las investigaciones de tú me das esto, yo te tengo que devolver los resultados, sino pensamos diferentes maneras. Y, por ejemplo, pues en la página web hemos creado un mapa con todos los servicios que hay en las ciudades en las que estamos trabajando, servicios de las universidades y externos en que la gente puede hacer referencia, y entonces sí que, por ejemplo, yo creo que cuando se pasa el cuestionario sería necesario al final pasar una serie de informaciones del tipo: si has detectado que tienes problemas, puedes recurrir a estos servicios. Si has detectado que has ejercido violencia, puedes recurrir a estos servicios, puedes ponerte en juego aquí.
Hemos con el proyecto anterior hemos realizado también unas recomendaciones para cómo cuidar en el caso que una persona te esté contando su situación y tú tienes que derivarle, no eres una persona externa, a algunas cuestiones de cuidado en este sentido. La transferencia de conocimiento que no mencionaba Elena es algo que yo creo que está, por ejemplo, sobre todo a nivel de protocolos universitarios en Cataluña, nos han llamado desde muchas universidades catalanas y no solo catalanas para hablar de cómo modificar los protocolos universitarios. Hemos sido en muchas y no solo catalanas, hemos estado en reuniones, hemos colaborado, no es que hemos hecho nosotras, sino pero sí que ha influenciado de alguna manera y de hecho no solo por lo que hemos hecho nosotras, sino porque en todo el Estado español hay muchas compañeras que están trabajando en esto. Creemos que, por ejemplo, los protocolos son muchos mejores y, como decía Sara, hay gente mucho más formada. También hacemos formaciones que siguen produciéndose, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que no, es un poco salir de la lógica de lo que yo te tengo que devolver los resultados de la investigación, porque a ti igual los resultados de las investigaciones no son lo que más te interesa, sino es qué es lo que te interesa a ti y qué te puedo... en qué podemos colaborar, qué puedo también como investigación hacer. Y por eso también estamos haciendo todos esos procesos satélites, ¿no? De que la visibilización no quede solo ahí. Y, por ejemplo, ahora estamos con uno cómo utilizar el PhotoVoice para poder trabajar las violencias de género y sexuales en las universidades con las estudiantes y como para hacer que su experiencia y su voz a nivel más cualitativo sea reconocida, pues se puedan hacer exposiciones públicas y todo esto. O sea, para mí la cuestión es siempre trabajar en múltiples lados, ¿no? Y en ese sentido también la idea del cuestionario es ahora crearlo y luego también hablar de cómo se tendría que aplicar en conjunción de una investigación cualitativa. O sea, primero recoges unos datos para visibilizar algunas cosas y después profundizas en ellas a través de un trabajo mucho más minucioso, mucho más cualitativo y todo esto. La cuestión de las redes que estabas comentando, Laura, claro, yo no soy una experta aquí, Carla, Jordi, por ejemplo, y Adriana saben mucho más que yo en esto, pero hay una cuestión, las redes son un espacio bastante complicado, pueden ser, y Nuria también, y pueden ser unos espacios donde, es que no te había visto ahora te he visto justo detrás del aula, pues donde pueden servir muy bien para hacer denuncias, pero también crean muchos hoyos de vuelta. Y entonces hay que cuidar mucho, no digo que no se hayan de utilizar, pero creo que hay de cuidar muchos y además es muy fácil crear bulos. También hablando con compañeras con la Guiomar Rovira, por ejemplo, nos comentabas también como en México es también que ha habido mucha apropiación por parte de las chicas también de denuncias en redes. También luego han empezado también muchos hombres a declarar que habían sido ellos a sufrir violencias por parte de las feministas. Y entonces como a veces este espacio pues tenemos que crear una manera cyberfeminista de utilizarlos, ¿no? Y nos queda mucho camino, pero obviamente sí que es también y hay mucha gente que lo está trabajando ya, no nos queda camino, pero sí que hay mucho hecho. Yo me callo aquí, no sé si tenemos todavía 6 minutos. Y entonces, antes de cerrar, pues si alguien más quiere comentar alguna cosa más. Son de 54, sí, pero era hasta las 12. ¿Era 45? Uy, perdonar, se me ha ido la olla. Pensaba que teníamos que... Pues nada, disculpar muchísimo, después de que hemos ocupado más tiempo de lo previsto. Pues hacemos unas pausas, la reducimos entonces a 10 minutos en lugar de un cuarto de hora. ¿Vale? Y así intentamos también acabar algún minutito antes para dar tiempo a los técnicos de desmontar y a las técnicas de desmontar. Muchas gracias de nuevo a todas las que estáis online y a todas las que habéis venido aquí, que nos encanta que estéis.